Muy buenos días amigos, bienvenidos a la primera emisión del Comercio TV. Hoy día miércoles les damos la bienvenida y les deseamos toda la energía para este día. Sí, claro, hay que ponerle todas las buenas ganas, mi querida Ali, Denita, buenos días. Vecinos queridos en el Ecuador entero, esta es la primera entrega del Comercio TV en la señal de Televicentro. Y claro, Quito amanece con un día totalmente soleado, muy distinto al día de ayer, mire. Así es, parece que el solcito va a ser desde las 10 de la mañana, va a estar calientito, Tónica. Así que por favor, Ali, se saca el bloqueador, disfrute de este día de verano. Le acompañamos en esta temporada de vacaciones en la sierra, así que los que están en casa disfruten de un buen desayuno, los que están por salir, hágalo con la buena energía para que el día sea positivo. Les recordamos que siempre los gestores de nuestra vida somos nosotros. A vivir un día a la vez, tenemos 2 horas 30 enfrente para contarle, el trajinar el noticioso, la andadura de las informaciones. Así que, Ali querida, iniciamos. Empezamos, les contamos que una persona murió en un accidente de tránsito registrado en el sector Tres Bocas en la vía perimetral de Guayaquil. Elementos de tránsito aseguran que el fallecido iba en una motocicleta que fue impactada por otro vehículo. Gran cantidad de tráfico en la vía perimetral a la altura de Tres Bocas anunciaba que algo había ocurrido. Se trataba de un accidente registrado en horas de la mañana, en donde perdió la vida un joven de 25 años y automáticamente le generó tristeza y dolor a toda una familia. Un fallecido por un accidente de tránsito. Hasta el momento la tipología, hasta el momento se cree que es de choque por alcance. El accidente del vehículo que impactó posiblemente a la moto, no se conoce nada, no se conoce nada. Solo tenemos el vehículo que es la moto y el fallecido que posiblemente era el conductor de la misma. Aparentemente el afectado iba en su motocicleta y de pronto se impacta con un automotor, generando un accidente en donde falleció. Inmediatamente elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al punto para empezar investigaciones. Todavía decir eso hasta que los peritos realicen las verdaderas investigaciones y se pueda ver qué es lo si él cargaba o no cargaba el casco y qué es lo que ocasionó el accidente. ¿Cámaras de seguridad en este sector para las investigaciones? Hasta el momento no tenemos allá nomás un radar y no nos hemos percatado todavía sobre si hay una cámara. En el edificio de Ciencias Forenses Familiares del Oxiso no podían creer lo que había ocurrido. Trataban de buscar una explicación respecto al hecho. Con casco, desde que sale de la casa él se pone el casco, él no anda así con el casco afuera, sino que lo ha chispeado dicen una camioneta. Se ha quedado tubo bajo y dicen algo así. Se ha quedado tubo bajo y ahí tal vez en el momento de quedarse tubo bajo, tal vez se sacaría el casco para ver y ahí vino la desgracia. Ahora que en los próximos días se conocerán más detalles de este hecho, informó Julio César Saona. Es tiempo de contarles que 3 policías resultaron heridos en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la vía Yaguachi Milagro, allá en el Guayas. Los gendarmes fueron trasladados hasta el Hospital Policial de Guayaquil. Le informamos. Miremos. El fuerte impacto se suscitó a la altura del sector conocido como La T, en la vía Yaguachi Milagro. 2 vehículos, uno grande y uno liviano, se chocaron, dando como resultado 3 personas heridas. Según lo que dicen las investigaciones del instante, los 3 afectados serían policías, los cuales fueron trasladados hasta una casa de salud. Estaba viviendo desde Yaguachi hasta Milagro, donde tengo el domicilio. Solo eso recuerdo del momento que fue un extraño impacto, nada más. Ella perdí el conocimiento. Ya no recuerdo nada más. Y por ahí algo que se me olvidan los recuerdos fue cuando solo le dije que era policía y nada más. De ahí que 2 de ellos se encuentran en terapia intensiva. Los galenos asisten a los heridos, esperan una pronta recuperación. Hemos recibido en el área de terapia intensiva 2 pacientes. Tanto la paciente Gonzabay como el paciente Vilela al momento hemodinámicamente están estables, sino que están con respirador y por lo tanto la evolución de ella todavía es de pronóstico reservado hasta no tener más o menos solucionados los problemas que ellos tienen, ¿no? De su lado, la autoridad policial ya realiza los trámites necesarios para que las investigaciones avancen. Quieren determinar qué fue lo que ocurrió. Había suscitado un accidente de tránsito en donde un vehículo particular se había impactado con un camión que no tenía la señalética correspondiente. Producto de ello, 3 compañeros policías resultaron gravemente heridos.
El caso ya está en manos de autoridades de tránsito. En los próximos días se conocerían resultados de un hecho que asombró a una comunidad, informó Julio César Saona. La Agencia de Tránsito Municipal y el grupo de motociclistas Old Timers dieron a conocer su agenda de actividades en conjunto por las fiestas julianas. Buscan promover el uso del casco homologado de seguridad. En homenaje a Guayaquil por sus 483 años de fundación, la Agencia de Tránsito Municipal y el grupo Old Timers preparan algunas actividades. Una feria de exhibición de este tipo de motocicletas en el Malecón del Salado el día viernes 20 a partir de la 1 de la tarde. A la vez, buscan promover el uso del casco homologado de seguridad. Hay conductores que teniendo el casco homologado lo llevan en el brazo sin utilizarlo. Entonces van a ver unos stands, van a ver videos. En este momento los accidentes con motocicletas han superado al resto de vehículos, autos, camiones, vehículos particulares, taxis, etc. Y el sábado 21 ellos recorrerán las calles de Urdesa con su peculiar estilo. 11 de la mañana es un desfile por toda la Víctor Emilio Estrada, con el apoyo del ATM para cerrarnos las calles, porque a veces los carros tampoco, y eso le pido a la ciudadanía, cuando vean una moto, por favor, respétenla. Que un carro que toca una moto, si no es muerte segura, son huesos quebrados. La invitación está hecha para la ciudadanía en general. El cambio es contigo, informó Adriana Peralta. Tiempo de contarles que en el sector de La Mariscal, un presunto microexpendedor de drogas fue capturado por la policía. En su poder, los uniformados encontraron cerca de 20 gramos de cocaína. Veamos. Por acá, por la zona, el trabajo está enfocado a visualizar a quienes son aparentemente los encargados de contaminar calles, esquinas, parques y lugares de diversión ubicados en el sector de La Mariscal norte de Quito. La policía conoce que son aparentemente parte de una organización que cubre varios puntos y salen con pequeñas cantidades para evitar los controles. Se tiene información respecto a los puntos o los hotspots respecto a diferentes delitos que nosotros manejamos del cuadro de mando integral, y en base a eso se tiene georreferenciado a través de mapas térmicos las zonas de conflictividad o con mayor peso delictivo. En esta ocasión fue sorprendido en delito flagrante. El sospechoso caminaba por una de las calles. Al ver a los uniformados no dudó en correr, una señal que en algo prohibido andaba. Sus piernas no fueron tan rápidas como para burlar el accionar de los uniformados. Logramos determinar una zona en donde se estaban realizando la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Se encontraron 12 fundas pequeñas con las dosis ya listas para ser proporcionadas a los consumidores. En la revisión, al ecuatoriano, que cuenta con varias detenciones anteriores, le encontraron sobres con una sustancia blanquecina que luego confirmaron que era cocaína. El microexpendio de droga es uno de los problemas sociales que en el sector de La Mariscal de forma clandestina busca ganar espacio. Se están ejecutando acciones operativas que nos lleven a reducir el índice delictual o la carga delictual en esos lugares. En la zona la policía se mueve en base a la georreferenciación del delito y trabajos de inteligencia. Por ser un sector de gran movimiento comercial y financiero, se vuelve propicio para actividades ilegales. En Quito informó Iván Casamen. Y roban más de $60.000 de una hacienda en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Según autoridades, el dinero iba a ser destinado para el pago de los empleados del lugar. Es un hecho que se está investigando por parte de las autoridades de la Fiscalía y la Policía Nacional. Se trata del atraco a una hacienda ubicada en la vía Milagro Durán y que la pérdida sería aproximadamente $64.000. De ahí que se hace la recolección de pistas. Tratan de determinar qué fue lo que ocurrió en la zona. Ha sucedido un asalto en la hacienda Nueva Colonia. Han llegado 2 vehículos sin placas. Al momento que llegan los vehículos, han golpeado, dice, por la puerta principal. Han tocado la puerta, los señores policías en las cámaras ven que llegan, se ven 4 personas. En el momento que hacen el robo, ellos dicen que dura aproximadamente 8 minutos, ya tenían programado y estratégicamente sabían dónde ir. Tienen algunas hipótesis, esperan tener resultados dentro de las próximas horas. Quieren establecer qué fue lo que pasó, sobre todo el móvil de este hecho. Se llevan aproximadamente $64.000 producto para el pago de los trabajadores. Este dinero había llegado minutos antes en un blindado y coincidencia que a los minutos que estaba el blindado ellos ingresan para cometer el asalto. Y que en los próximos días los resultados de la investigación darían un rumbo
para los operativos respectivos, informó Julio César Saona. Las cámaras de videovigilancia permitieron detectar la presencia de un antisocial pretendiendo robar al interior de una empresa ubicada en la ciudadela Simón Bolívar, allá en Guayaquil. El implicado fue detenido por la policía antes de salir con lo sustraído. Veamos el accionar. A las 22 horas del día viernes 13 de julio, la cámara exterior capta el instante en el cual llega el sospechoso. Para sorpresa de todos, caminó directamente hacia la puerta y empezó a introducir las llaves en las 3 chapas de seguridad. Él consiguió las llaves del local. Él no forzó ninguna puerta. Él entró como dueño de casa y hay 3 chapas de alta seguridad y una puerta blindada prácticamente, pero él no la dañó. Solamente la abrió porque tenía copia de las llaves. Una vez adentro, el implicado optó por caminar agachado, pretendiendo evitar que se active el sensor de movimiento. En esos instantes, vecinos del negocio empezaron a escuchar los ruidos que se generaban al interior y notaron que había el reflejo de una linterna desde las oficinas. Por ello llamaron a los propietarios para advertirles. Ellos empezaron a rastrear las cámaras vía internet. Tras la explotación de los videos de seguridad, se pudo apreciar que el individuo hablaba constantemente a través de su teléfono celular, aparentemente recibiendo órdenes de alguna persona que conocía el lugar. Él tenía el teléfono y parecía como que hablaba con alguien, como que le preguntaba, porque él, como usted se dará cuenta, aquí hay impresoras, aquí hay computadores, a microondas, cosas que si quería verdaderamente robar, metía, bajaba y qué sé yo, pero como que era teledirigido, parece que buscaba documentos o cosas específicas para robar. El personal administrativo lo identificó como aquel caballero que las había visitado durante el mediodía de ese mismo viernes. Llegó asegurando que era representante de una empresa y les estaba ofreciendo vasos de cortesía. Se llamó el 911, se llamó a la empresa de seguridad que monitorea las alarmas y la verdad que hubo una respuesta bastante rápida. ¿Qué es lo que él ya tenía listo para llevarse? 3 laptops, el access point, los teléfonos, dinero en efectivo, lo que había ahí que se había recogido en el día, más o menos unos $2.800. Tras la audiencia de formulación de cargos, el implicado quedó bajo prisión preventiva. Ahora, las indagaciones apuntan a conocer quién era la persona que le daba directrices vía telefónica. Informó José Morales. En Lago Agrio, sector de Pacayacu, agentes de la policía localizaron un pinchazo clandestino a la tubería del poliducto. En una piscina artesanal encontraron 3.500 galones de gasolina blanca. Quienes se dedican al tráfico de combustible saben que el negocio es bueno, que al otro lado en Colombia el precio del galón de gasolina cuesta hasta 5 veces más que en Ecuador. Entonces buscan sitios estratégicos para hacer en la tubería lo que se conoce como caliche, una perforación artesanal para robar el hidrocarburo. Ilegalmente, pues un bidón de 55 galones pues, de éter de petróleo o gasolina blanca está alrededor de $80 o $100 en el lado colombiano que es adquirido para
este procesamiento de las sustancias estupefacientes. La tubería del poliducto pertenece a la empresa pública Petroecuador. A esta luego del pinchazo le colocaron acoples especiales donde conectaron una manguera de alta presión que tras recorrer entre la vegetación 400 metros llegaba hasta una piscina artesanal, o sea un reservorio clandestino donde almacenaban el combustible. Las instalaciones son muy rudimentarias, por lo que podría existir algún tipo de derrame y causar un daño ambiental. Asimismo, este tipo de sustancias son muy volátiles, por lo que podría existir un tipo de incendio en los alrededores. Labores de inteligencia de los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos permitieron llegar hasta la zona de Pacayacu. El robo de combustible tenía todas las conexiones para luego de la piscina cargar la gasolina a través de otra manguera al filo de la carretera. Más o menos de una capacidad de 4.000 a 5.000 galones. En la piscina artesanal encontraron 3.500 galones de gasolina blanca en el operativo que contó con el apoyo de personal militar. No hubo detenidos. Que es utilizada como disolvente para la elaboración de sustancias estupefacientes, como disolvente para la hoja de coca y para la elaboración de sustancias estupefacientes. Al momento del ingreso en el sector no había ninguna persona, como el caliche estaba en un área despoblada, en medio de la vegetación, difícil encontrar a los responsables, informó Iván Casamen. Este puede ser la primera pausa acá en Televicentro. Al regresar le contamos que autoridades colombianas detuvieron a alias Cherry. Este es el presunto autor material del secuestro de los periodistas del diario El Comercio. Además, el portal de noticias La Posta publicó la tarde de este martes un audio en el que se escucha al legislador y expresidente de la Asamblea José Serrano y Raúl Chicaiza, ex agente de la inteligencia, hablar sobre el supuesto secuestro de Balda. Siete y 7:13 en la mañana, 6:13 allá en Galápagos. Seguimos informándoles, gracias por acompañarnos. La Fiscalía General del Estado confirmó que en Nariño, allá en Colombia, fue capturado el presunto autor material del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. Según la información oficial, alias Cherry sería trasladado en los próximos días o horas a Bogotá para la audiencia de formulación de cargos. Veamos. La información que desde Colombia se tiene sobre el presunto autor material del equipo periodístico de diario El Comercio refiere que fue capturado en Guayacana, una zona rural de Tumaco. El sospechoso respondería al alias de Cherry. Alias Cherry junto a 3 hombres armados más habrían sido quienes interceptaron la camioneta en donde se movilizaban el pasado 26 de marzo Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra en la zona de Mataje Esmeraldas. Según un medio de comunicación impreso de Colombia que publicó en una primera instancia sobre la captura de Cherry, señaló que la orden que tenían estos 4 sujetos de Guacho era que todo extraño lo asesinaran. Sin embargo, al confirmarse que se trataba de periodistas, el líder del Frente Oliver Sinisterra habría ordenado su secuestro. El supuesto criminal quien habría ejecutado la acción de detención, captura y secuestro de los 3 ecuatorianos que cumplían labores periodísticas sería trasladado en las próximas horas a Bogotá para la audiencia de formulación de cargos. Informó Javier Rosero. Y Perú declaró estado de emergencia en su frontera con Colombia para evitar víctimas del narcotráfico. Esto luego de que en el mes de abril se capturara a un hombre que reclutaba a menores para las disidencias. El gobierno peruano, a través de un decreto ejecutivo, declaró en estado de emergencia la localidad de Loreto hasta que se descarte la presencia de extranjeros colombianos pertenecientes a grupos ligados al narcotráfico. En la localidad fronteriza con Perú operan 3 grupos residuales. El ministro de Defensa de Colombia reconoció que la presión militar ha hecho que las disidencias de las FARC y narcotraficantes migren hasta este sector, por lo que por 60 días en la provincia de Putumayo, Perú, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Las operaciones se ejecutan luego de que se detuvieran a 51 personas y se desactivaran 4 laboratorios de producción de cocaína. Las autoridades peruanas temen que por el sector ronden reclutas de los grupos disidentes o guerrillas. Esto debido a que en abril los agentes de inteligencia detuvieron a Naidi Johnny Machacuri, un joven colombiano que recorría las escuelas y colegios, invitando a que los menores se sumen a las filas de los grupos disidentes de las FARC a cambio de dinero y otorgarles conocimientos sobre el manejo de armas. Los niños y adolescentes de escasos recursos que se encuentran en los sectores populares de Colombia y fronterizos con este país son los objetivos de estas organizaciones. En los últimos meses, el Frente de Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, ha sido el que más ha operado. Y están siendo contactados
por las redes de microtráfico, de narcomenudeo o de narcotráfico, para que hagan parte de su estructura. No sabemos con precisión en qué rol. En el sur de Bogotá, un líder representante de las comunidades afrodescendientes denunció que al menos 10 menores fueron llevados por estos grupos. Entre 15 19 años, que lo llevan con mentira, que le van a pagar 2 millones de pesos y nunca le pagan nada, por el contrario, de pronto terminan pagándole con la muerte a ellos o a su familia. Informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que el reforzamiento del personal militar en la frontera ha permitido la incautación de material bélico, armas explosivas, municiones, entre otros. Aparentemente eran para abastecer a los grupos irregulares en Colombia. El arsenal será destruido en los próximos días. Intensificando los controles en la línea de frontera tanto en Imbabura como en Carchi, las patrullas del ejército han logrado el decomiso de una gran cantidad de material bélico que incluyen armas de alto y bajo calibre que se presume cruzaban a los grupos irregulares en el vecino país. Todo este armamento, si llega a pasar a Colombia, estaría dirigido a los grupos ilegales armados colombianos que se encuentran en este momento allá o grupos ilegales residentes que se lo está llamando en este momento. Armas de fabricación nacional como también importadas es parte del decomiso, incluso las que son utilizadas para defensa, aquellas que se las conoce como no letales, que si bien no provocan mayor daño, pueden causar estragos en quien es atacado por ellas. De cualquier modo, cualquiera de las dos que se utilice puede causar un daño irreparable ante el ser humano. La coordinación con los miembros del ejército y la policía en Colombia para determinar los destinos de estas armas, basado en las investigaciones de los detenidos, ha sido de gran beneficio para que puedan complementar el trabajo en su país. También a ellos les va a ayudar a obtener algunos resultados que nosotros podamos proporcionar alguna información. Cada país trabaja en su sector de responsabilidad en su propio país. En cuanto a la provincia del Carchi, los sitios en donde los operativos han dado resultados positivos son aquellos que están próximos al límite con Colombia. Parte de este material fue decomisado en el sector de Aguas de Diondas, la vía que conduce a las parroquias de Maldonado y Chical, donde se encuentran también 2 destacamentos del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina. De la misma forma, la munición que ha sido incautada es variada. Incluso se ha encontrado aquella que es prácticamente de utilización de las Fuerzas Armadas. Por ello, Fiscalía intensifica las investigaciones para determinar cómo llegó a manos de los traficantes. La munición de uso militar 7.62, así como también 5.56, munición de uso civil calibre 9 milímetros, .38, .22. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. En otro tema les contamos que el portal de noticias La Posta publicó la tarde de este martes un audio en el que se escucha al legislador y expresidente de la Asamblea José Serrano y Raúl Chicaiza, exagente de inteligencia, conversar sobre la necesidad de buscar financiamiento para costear los gastos de la defensa de los agentes involucrados en el secuestro de Balda. José Serrano no se ha pronunciado aún sobre este tema. Marzo de 2018. José Serrano, que ya estaba despojado de su condición de presidente. El audio fue hecho público por el portal de noticias La Posta. La grabación había sido entregada por una fuente de este medio de comunicación y en él se escucha el diálogo entre el expresidente de la Asamblea José Serrano y el agente de inteligencia Raúl Chicaiza. Hablaban del caso del secuestro de Fernando Balda. Chicaiza pedía ayuda al expresidente de la Asamblea para poder sortear la situación judicial que afronta. ¿Y nosotros qué nos dieron? Hasta ahora estamos con deudas. Diana, en la cooperativa completamos de 20.000. Yo, igual completamos, de abogado. Pero ahorita aquí lo que venimos de, como le digo doctor, no le venimos a dar dolor de cabeza. Pero ténganlo por seguro. Nosotros daremos 100% la lealtad, porque estamos muy agradecidos. Cuando ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Y ahora, sí, este es el resultado del hombre de inteligencia. Vamos con fuerza. Entonces, doctor, lo que nos volvemos a reunir el miércoles de la próxima semana para ver si es que ya logré conseguir algo por lo menos de esto que ustedes me están diciendo, ¿sí? En el audio se escucha a Chicaiza solicitar ayuda económica al expresidente para poder financiar la defensa de los agentes. Nosotros queremos que la Secretaría nos da cuenta de los recursos económicos para la defensa. ¿Cuánto se necesita para eso? ¿Para quién es? Para Espinosa, Diana y yo. ¿Cuánto es, doctor? Para Espinosa está el doctor Moreno. ¿Cuánto necesitamos? Doctor, estaba presupuestado 65.000 en la proyección que nosotros pasamos. ¿Cuánto necesitamos inmediatamente? Inmediatamente necesitamos 20.000.
para dar para los 3. ¿Para cuándo necesitamos? ¿Para cuándo se necesita plata? Ya, doctor, lo más importante, lo más rápido posible. Ese es el primer punto. Recursos económicos que el doctor no le estoy pidiendo ni a usted, ni a Ron, ni a Santiago Mena, ni a nadie. Me dan, yo armo la operación y entrego la operación. También se escucha a Chicaiza confirmar que había dialogado sobre el caso Balda en varias ocasiones con el expresidente Rafael Correa y con el ex jefe de inteligencia de la SENAÍN, Romy Vallejo. Pero siempre hubo la fuerza del poder político y a través del presidente Correa, donde que se dio la directriz de esto. Doctor, no me he venido a quejar, solo vengo a pedirle, a suplicarle y que acaten lo que dispuso el presidente Correa, que en abril del 2017 el presidente Correa mandó a pedir la situación actual de Colombia, porque yo me reuní con el presidente. Se fue el doctor Edroban a Colombia. Sacaron dinero de la SENAÍN, doctor, y no, a nosotros no nos dieron ni para pagar nuestros abogados. En otra parte de la grabación se escucha hablar de la estrategia y la necesidad de que el caso sea puesto en conocimiento de la hasta ese entonces fiscal subrogante Tania Moreno. Eso no puede conocer el fiscal Bacamancheno. ¿Por qué? Porque es abogado de Balda y abogado de Bacamancheno. Entonces nosotros tenemos que desviar para que baje donde la doctora Tania Moreno. Ahí sí podemos manejarlo. Este es el segundo audio que involucra al expresidente de la Asamblea. El primero fue aquel en el que se hablaba de bajarse al fiscal. El diálogo fue entre Serrano y el excontralor Carlos Poli. Este noticiero trató de dialogar con el expresidente de la Asamblea tras su declaración en la Fiscalía, pero José Serrano evitó a la prensa y abandonó el sitio sin dar declaraciones. Informó Javier Gallo. La versión por el secuestro de Fernando Balda genera controversias entre su defendido y Stalin Oviedo, es el abogado de Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Al parecer, se habría cambiado parte de un relato. Veamos. La versión de Paulina Zumárraga en la Fiscalía sobre el secuestro a Fernando Balda dio otro giro a la investigación. Zumárraga fue secretaria personal de Pablo Romero, cuando éste estaba al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAÍN. Y ella claramente manifestó, no solo una vez, sino 2 veces, cuando afirmó que Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez se reunían de 2 a 3 veces por semana en el despacho del UNVICI de la Secretaría Nacional de Inteligencia con Pablo Romero Quesada. A Jairo Lalama, abogado de Balda, le llama la atención que Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, haya cambiado la versión, lo que sería fraude procesal. Al percatarme de que se suprimió esta parte importante de las reuniones que sostenían los agentes de SENAÍN con Pablo Romero Quesada, yo le dije y le refuté que no pensaba firmar esa versión, y ese particular conoció a la doctora Jimena Mena, y la doctora Jimena Mena también molesta dijo que tampoco lo iba a firmar y que iba a comunicar al señor fiscal general de la Nación. Oviedo lo toma como un malentendido y que existe el derecho a hacer modificaciones en la versión. ¿Pero se cambió o no se cambió aparentemente el nombre? No. Hay una cosa, y lo que siempre he mantenido, el proceso, a Dios gracias, es público y está a las órdenes de ustedes. Si se habría hecho lo que dice el señor Balda en su comunicado de prensa el día de ayer, aún así no sería un delito. 1. Y si él piensa que hay un delito ahí, que lo denuncie. Desde el lado de la defensa técnica del expresidente Rafael Correa prefieren ver las cosas desde lejos y más bien criticar la ausencia de Balda, que fue convocado por ellos para ampliar su versión. Donde precisamente queríamos nosotros también y teníamos la intención de que se clarifiquen algunos hechos precisamente para poder ventilar todas las diligencias. Han sido en 2 ocasiones que se le ha requerido, el día de hoy no se ha presentado. De esta forma, este miércoles está por culminar la instrucción fiscal de 120 días y dar paso a la audiencia preparatoria a juicio, informó Héctor Romero. Cuando faltan pocas horas para que concluya el plazo de la instrucción fiscal sobre el presunto delito de secuestro en el que se involucra el expresidente Rafael Correa en el caso Balda, Capolcán Ochoa, abogado defensor del exmandatario, niega que su defendido haya tenido participación en este caso.
El doctor Caupolicán Ochoa, abogado defensor del economista Rafael Correa en el caso Balda, donde se le involucra al exmandatario en el presunto delito de secuestro, escogió la ciudad de Cuenca para en rueda de prensa dar a conocer su conclusión a la que ha llegado después de la sustanciación de esta instrucción fiscal que concluye este miércoles. No hemos encontrado ningún indicio que pueda comprometer en términos jurídicos al expresidente, sostuvo. Que se reconozca que aquí no existe ningún delito, no existe ninguna infracción de perseguir penalmente a una persona para sacarlo de su vida pública. Esta es la realidad. Apoyado en los 60 cuerpos de este proceso en que está involucrado su cliente, reiteró una y otra vez en la inocencia del economista Correa. Calificó al proceso como medida de ejercer venganza. Se ha llegado al extremo, abusivo, desproporcionado de dictar la prisión en contra de un expresidente de la República. ¿No notan ustedes que detrás de esto no hay un afán jurídico de hacer justicia, sino que hay un afán realmente perverso de hacer venganza? Por lo tanto, dijo que va a demostrar una y otra vez la inocencia del exmandatario. Yo voy a tratar de convencerles a los jueces de que esa medida no es pertinente desde el punto de vista de un Estado de derecho, de justicia y de derecho, como se define el Estado ecuatoriano. Pidió a la justicia que se desprenda de la influencia política y demuestre independencia e imparcialidad. Yo quisiera ver eso. Yo quisiera aspirar a que efectivamente lo que se dice sea verdad, pero de la experiencia que he tenido en esta sustanciación, crean ustedes que tengo la certeza de que hay una utilización de la Administración de Justicia para perseguir políticamente a un ciudadano. Criticó también la actuación de la juez que lleva el caso. Se descubre hasta en el sentido de las palabras, hasta en el tono de las palabras, se descubre un ánimo de venganza, un ánimo de odio, un ánimo de persecución. En esas condiciones, obviamente que el señor expresidente no tiene garantía alguna para poder defenderse con toda tranquilidad. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Asambleístas correístas presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se abra una investigación en contra de Fernando Balda, esto por el supuesto delito de espionaje. Alrededor de 7 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, afines al expresidente Rafael Correa, llegaron a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito con una sola intención. Se inicia una investigación en contra del activista político Fernando Balda por el presunto delito de espionaje. Marcela Guiñaga basa los argumentos de la denuncia en el testimonio anticipado de Raúl Che, agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, detenido por el secuestro de Balda. Se habla de piratería, se habla de tener contacto con proveedores de sistema informático para interferir comunicaciones relacionadas con, a parecer, proveedores no solamente de la Policía Nacional, sino también del Ejército Colombiano. Hablan de la afectación a la soberanía del Estado ecuatoriano. En este testimonio hay versiones relacionadas a compra de equipos que sirven para hacer piratería. Hablan inclusive de un viaje a la ciudad de Manta, donde supuestamente utilizaron esos equipos para interferir, podría ser comunicaciones, acceder a información informática. Presentaron la denuncia y pedido de investigación a pesar que en varias ocasiones han criticado los cambios que se han dado en el Poder Judicial. Bueno, nosotros lo que buscamos es que se fortalezca la institucionalidad. Es más que claro que primero se tienen que agotar las vías nacionales. Argumentan que su intención es buscar la verdad. Con todo el respeto, ¿esto sería como estrategia para de alguna forma tratar de frenar la investigación que se lleva por el secuestro de Fernando Balda? No, en ningún concepto. Las investigaciones no se paran porque eso les corresponde al órgano judicial, está en vía jurisdiccional, está por concluirse ya la instrucción fiscal, así que le corresponden a los jueces actuar apegados al debido proceso, a las garantías procesales. Informó Héctor Romero. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó en funciones a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto luego de someterlos a una evaluación en la que concluyeron varias irregularidades en su designación, como el incumplimiento de sus funciones. Por unanimidad se aprobó la resolución de cesar en funciones a las 5 autoridades del Poder Electoral. El Pleno determina que los consejeros evaluados han incumplido con los parámetros de la presente evaluación, esencialmente por haber vulnerado los derechos políticos de los ciudadanos. La resolución se la dio a conocer en ausencia de los 5 consejeros evaluados: Nubia Vitacís, Ana Marcela Paredes, Paul Salazar, Mauricio Tayopanta y Luz Aro. La evaluación se la realizó bajo 5 parámetros, entre ellos la legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones y la independencia. El Consejo Nacional Electoral ha incumplido con su obligación de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos
y los ha desconocido favoreciendo sus intereses particulares. En todos, según el Consejo Transitorio, se encontraron incumplimientos. El Pleno ha constatado que los consejeros no fueron valorados objetivamente por los méritos que acreditaron. Así, la presidenta Nubia Villasís fue puntuada con la máxima calificación por un título en Comunicación y Desarrollo. El Pleno rechaza este tipo de valoraciones incompatibles con la norma y que contravienen el principio de meritocracia que debe regir la selección de los servidores públicos. Además, también se hallaron indicios de mal manejo de recursos públicos, conflictos de intereses, falta de integridad, probidad y atribuciones de funciones. Que los consejeros Paul Salazar, Mauricio Tayupanta tenían conflicto de intereses por tener una vinculación estrecha con el Ejecutivo. El órgano se encuentra ilegalmente conformado debido a las principalizaciones que se efectuaron de la magíster Ana Marcela Paredes y Luz Aro. En ninguno de los dos casos previamente mencionados, el Consejo Nacional Electoral observó que debía principalizar al consejero suplente correspondiente al concurso principal. Los 5 consejeros cesados tendrán 3 días para realizar las respectivas impugnaciones, informó Carolina Basante. Vamos a contarles que luego de que la Comisión de Fiscalización no lograra tomar decisión en torno al juicio político en contra del superintendente de bancos, nuevamente en la Asamblea se habla de la necesidad de reestructurar las comisiones. Este tema podría ser analizado en los próximos días para buscar una salida al bloqueo que viven varias comisiones parlamentarias. El juicio político en contra del superintendente de bancos quedó en el limbo. La Comisión de Fiscalización no pudo tomar una decisión. Y este martes en el Pleno de la Asamblea se dejaban ver las molestias que esta situación había causado. Raúl Tello pedía enérgicamente que esa comisión debía ser reestructurada para desbloquearla. Yo quiero decir simplemente, si no se quiere hacer la reestructura total, por Dios aprobemos esta reestructura, aunque sea para permitir que este legislador salga de esa comisión, porque yo prefiero brindar mi tiempo a cuestiones trascendentes y no estar en una comisión que no hace nada. En una comisión de nada, en una comisión que deja en el limbo juicios políticos y que no le permite a esta Asamblea cumplir el papel fiscalizador. Pero nuevamente morenistas y correístas se unían para bloquear el pedido, aunque dentro del bloque de gobierno hay voces que están de acuerdo con una reestructuración. Así lo dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, que asegura que con esta situación no se puede trabajar. No se puede seguir trabajando así, yo creo que hay que reestructurar y lamentablemente es una constante, no solo en la Comisión de Fiscalización, sin duda alguna la Comisión de Fiscalización es la más importante de la Asamblea Nacional, pero son varias comisiones. Y esta especie de bloqueo la propician incluso asambleístas del bloque gobiernista. Daniel Mendoza y Carla Chávez, por ejemplo, votaron en contra del enjuiciamiento. Dicen que lo hicieron por las inconsistencias encontradas en el proceso. Mi trabajo en la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea Nacional va a ser apegado a la ley, a la Constitución y al derecho. Aunque dentro del bloque aseguran no entender la posición de sus colegas. La ciudadanía espera de la Asamblea Nacional un trabajo de fiscalización responsable. Nosotros, como menciono, hubiésemos esperado que se trate el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Por ello, están de acuerdo en que se pueda conversar entre los jefes de bancada para que se tome una decisión definitiva y buscar el camino de una posible reestructuración. Nosotros trataremos en lo posible de que la decisión que tomemos sea de manera responsable, en base siempre al fortalecimiento de nuestra labor legislativa. Mientras que en el tema de las comisiones especiales creadas para analizar temas específicos, se hará una evaluación para ver la posibilidad de reducir sus integrantes, pues estas comisiones también han sufrido problemas estructurales que les ha impedido reunirse. Así las cosas en la Asamblea, se busca un mecanismo idóneo para poder desbloquear a las comisiones en donde el trabajo se encuentra empantanado. Informó Javier Gallo. Y Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, fue designada veedora en la investigación de la muerte de su esposo. La comisión analiza llamar a comparecer al expresidente Rafael Correa. Ustedes me quedaron debiendo mucho. No sé si ustedes o los anteriores, pero me quedaron debiendo mucho. Esas fueron las palabras de Patricia Ochoa, esposa del fallecido general Jorge Gabela, quien compareció ante la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga el caso. Justicia tardía. No es justicia. No es justicia. A mí no me están dando justicia. Lo que les pido es verdad.
Así también aclaró que su familia no está por dinero, sino por el buen nombre de su esposo, cuestionando las investigaciones de las Fuerzas Armadas porque todo se le habría ocultado, porque según mencionó el expresidente Correa, no querría que se diga que en su gobierno había corrupción. Él es 5 veces más culpable de los culpables, porque permitió que se ocurra. Dentro de su comparecencia dio a conocer también quién habría sido la persona que no dio paso a la investigación de los helicópteros Druff. Donde el señor Eduardo Mangas me hizo una pregunta bastante especial, a lo que lo miré de frente como siempre y le dije, la señora María Fernanda Espinosa. Recordó que las conclusiones del segundo informe dan a conocer que el asesinato del general Gabela no fue por delincuencia común, sino por crimen organizado. Que se abran las cuentas del general Gabela, que se abran mis cuentas, que se abran las cuentas de mis hijos. Me pongo a las órdenes para ello. Pero también, señores, tienen que investigar las cuentas de los señores que recibieron coimas en determinados lugares, paraísos fiscales. Por su parte, el abogado Ramiro Román, abogado de la señora Ochoa, mencionó que es importante que el expresidente Correa comparezca en este caso. Porque él habló con el general Jorge Gabela Bueno, cuando el general estuvo vivo. Él tiene que dar explicaciones. ¿Por qué dijo que se incauten los computadores de la FAE? Creo que podría ser pertinente una vez que el expresidente fue quien emitió un decreto ejecutivo en el cual creó un comité de varias instituciones del Estado para analizar este caso. Tras la comparecencia, el asambleísta César Román hizo un pedido especial. Tiene que venir el perito Mesa para armar el informe. El caso Gabela se reabrió luego de 8 años de su muerte, con la desclasificación de la información reservada dispuesta por el presidente Lenín Moreno. Esta comisión tiene menos de 90 días para entregar el informe con las conclusiones obtenidas. La señora Ochoa será la veedora permanente del manejo del caso, informó Patricia Aldaz. Luego de que la Corte Provincial de Morona Santiago emitiera una orden de detención en contra de los ex asambleístas por Pachacutic, Pepe Acacho y Pedro Machat, sentenciados a 8 meses de prisión por el delito de obstaculización de vías tras su participación en protestas en el 2009, la defensa califica la medida de maliciosa e inconstitucional. Ellos aseguran que presentarán una apelación. La orden de detención en contra del líder de la Federación Shuar, Pepe Acacho y Pedro Machián, fue emitida por la Corte Provincial de Morona Santiago el pasado 11 de julio, luego de que ambos no comparecieran en el plazo de 10 días que se les concedió para que den cumplimiento a la sentencia de 8 meses de prisión a la que fueron condenados por el delito de paralización de vías tras su participación en una protesta en contra de la ley de aguas. Pena que para la defensa sería inconstitucional, pues aseguran que no se habría llevado el debido proceso. Esa orden es ilegal, es ilegítima, es arbitraria, porque están siendo sancionados con un código que está totalmente derogado. Y es que tras los hechos que ocurrieron el pasado 30 de septiembre del 2009, en los cuales además falleció el docente Bosco Guizuma, tanto Acacho como Machián fueron procesados por terrorismo organizado y sentenciados a 12 años de prisión. Pero fue el 15 de enero del presente año que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia cambió la figura del delito a obstaculización de vías, por la cual están siendo condenados a 8 meses de cárcel y una multa de $44. Nosotros no nos defendimos por destrucción de propiedad pública, nos defendimos por sabotaje, por terrorismo, se dice por destrucción de cosa pública. Eso no existía en el ordenamiento jurídico anterior y en el ordenamiento jurídico actual no está subsumida, de tal manera que los jueces obviaron, se equivocaron y no le subsumieron al tipo penal de la ley que está vigente. Nadie puede ser sancionado por una ley que no ha estado prevista o por una ley que ha sido derogada. Que se debió haber ratificado el estado de inocencia para ambos, pues con cualquier tipo penal que fueran procesados, aseguran que simplemente estaban ejerciendo su derecho a la protesta y resistencia. Por eso nosotros hemos impugnado al Tribunal Penal de Morona Santiago. De ello, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechazó dicha orden de prisión, señalando que ya se analiza tomar algunas medidas. Es decir, si ellos nos autorizan llevar algunos procesos de indulto, de revisión, también hemos dicho al presidente de la República
No es posible de que estando en un proceso de diálogo, seguir sentenciando, seguir acusando, seguir procesando a los líderes de los pueblos y nacionales del Ecuador. Por su lado, la defensa de los líderes indígenas también ya piensan en solicitar un habeas corpus para Cacho y Machín. En Quito informó Adriana Rojas. Y el presidente Lenín Moreno informó a la Asamblea Nacional que estará en Europa del 21 al 27 de julio. El primer mandatario tiene previsto visitar Reino Unido, donde participará en la primera cumbre global sobre discapacidad, organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el gobierno de Kenia. Además, cumplirá actividades en Edimburgo y Madrid, España. Su viaje abre una puerta para concretar las conversaciones sobre Julian Assange, quien está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012. 7:42 de la mañana, de vuelta a nuestro país, el Ministerio de Educación desmintió la supuesta distribución de textos alternativos sobre enfoques de género. Esto frente a especulaciones en redes sociales. Miremos. Sobre la difusión generada a raíz de la difusión en redes sociales de un decreto presidencial en el que se dispone a actualizar que las mallas curriculares, textos escolares y guías docentes contengan la transversalización de género, nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas emitió un comunicado en protesta del supuesto adoctrinamiento de género. El presidente de la República, de manera arbitraria y prepotente, ha dispuesto una norma reglamentaria, el adoctrinamiento de género para nuestros hijos en todos los niveles de estudios, cuyo objetivo principal es enseñarles a nuestros hijos a decidir qué tipo de género desean tener, y que haber nacido hombre o mujer no define su sexualidad. Esta nota de protesta hace referencia también a la supuesta implementación de textos con contenido de enfoque de género. Esto fue algo que rechazaron las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros el día de ayer emitimos un comunicado desmintiendo un conjunto de falsos rumores que hay sobre textos educativos o textos paralelos o contenidos que no han sido emitidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Sin embargo, un padre de familia hizo llegar a este medio de comunicación un supuesto material que se habría entregado en una escuela pública de la costa. Entre los dibujos para colorear había contenido sobre diversidad sexual. Informó Carolina Basante. Los chontacuros o los gusanos del oriente son considerados un alimento exótico de las comunidades shuar. En la siguiente nota, amigos queridos, vamos a contarles cómo se obtienen y para qué sirven. Veamos. Los chontacuros o mundis son parte de la dieta alimenticia de la etnia shuar. Este animalito se transforma en un grueso gusano luego de que es depositado en el corazón del árbol de chonta por un escarabajo negro que trae en sus alas los huevos que luego se convertirán en larvas. Ellos van creciendo y van comiendo y por sí se alimentan de la parte suave del palmito, como le muele. Entonces conforme van criando más o menos a 30 días, mes y medio ya está en estado de comerlos. Luego de que los indígenas han cultivado la fruta del árbol de chonta, este es cortado y se saca el palmito, que es empleado en la preparación de algunos platos típicos en Amazonía. Se puede recolectar entre 40 a 50 ejemplares. Tiene sabor a palmito, dulce y con mantequita, pero rico. Por su alto contenido de grasa, los habitantes de las comunidades atribuyen propiedades curativas. Algunas madres los emplean para sanar infecciones de la lengua y garganta. Para las espinillas, la grasita, se le hace como una cremita y se va frotando. Y casi hagamos que una media horita, después coge una agüita de manzanilla hervida, o después que esté como tibiadito, se lava. Es como común y corriente esa crema que vienen de otros lados, pero es natural. Este plato es apetecido también por turistas, que dicen tener el sabor especial. Comerlos es así conforme estamos haciendo ahorita. ¿Qué les puso? Les puse sal, ya de que estén doraditos, al gusto en el plato con la yuca. Nada más, eso es la comida apetecida para nosotros.
Este plato es parte de la alimentación de las comunidades Shuar que viven en Amazonía. Quiero saludarlos e invitarlos a todos a que visiten Numpa, desde Numpa para el mundo entero. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito.